Está con nosotros el doctor Ulises Beltrán, cosa que me da muchísimo gusto, quien ha estado en la agenda pública a lo largo de todos sus años, presidente de BGC, y a quien me da mucho gusto recibir aquí. Querido doctor, Mario, ¿cómo estás? encantado de estar aquí en Agenda Pública. Desde hace tiempo he estado en Agenda Pública. Muchos años, yo creo que desde el principio. Desde el principio, ahí estábamos. Con el maestro José Carreño, con el Gaby. gran, sí, Gaby, maestro Carreño. Pues qué gusto. Encantado de estar contigo de regreso. Gracias, doctor. A ver, pues primero, ya sabemos que el presidente tiene números de aprobación muy altos, y yo empezaría por preguntar, ¿qué tan altos y qué tan inusual comparado con otros momentos de arranques de sexenio? Tiene números muy altos, el consenso, bueno, casi consenso, son cifras alrededor del 80% de aprobación. Hay un outlier, como dicen los señores, que es algo fuera de, que es la de Roy Campos, que lo tiene 67. Pero digamos, el consenso es, tampoco tiene mucho que explicar. Hay un poco explicación en términos de preguntas y maneras de preguntar. La variación es muy pequeña. Algunos preguntamos, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar del presidente? Y hay otros que preguntan, ¿aprueba o desaprueba la forma de gobernar del presidente? Hasta ahí no hay gran diferencia. Un poco la diferencia es que algunos introducimos el matiz, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y pues, el encuestado puede contestarte, bueno, ¿no? Entonces tenemos acuerdo en parte, desacuerdo en parte. Es cierto que la pregunta acuerdo, así directa, en mi encuesta, en la encuesta BGC, cuando ves solo el acuerdo directo, sin el matiz del que te estaba comentando, tiene 63%, o sea, está en el rango de lo que mide Roy. Probablemente eso explique la diferencia, pero no totalmente, porque pues no me parece que sea la explicación tal. Estas cosas ocurren. Sí. Además, pues no sé, las circunstancias son peculiares. Ahora, por decirlo menos. ¿Estos rangos qué tan normales son para un periodo como el que estamos de 100 días? Nadie ha iniciado así su gobierno. Eso es un hecho. Todos empiezan 57, 55. O sea, aquí un primer fenómeno es entre lo que recibiste en la elección y esto. Siempre hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque son dos públicos distintos. En la elección solo va el que se levantó, sacó su credencial, quiso ir. Y ahí generalmente hay muchos pues, con identidad partidista, con preferencias definidas. Aquí ya estás midiendo a todos. Las mayores de 18 años, a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Entonces ahí hay, no sé, no sería posible un experimento así, pero quizás si hubiéramos preguntado la popularidad del candidato, además de la votación en su momento, a lo mejor hubiera sido igualmente grande, ¿no? Entonces, eso no lo sabremos ni lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente es que haya crecido. No necesariamente. De la encuesta para acá. No necesariamente. Digo, la elección para acá. Decir eso, creció de 53 es un error de edad, ¿no? Porque son dos públicos distintos, ¿no? Que es una popularidad muy grande, nadie tiene duda. Llegó a cifras parecidas en algún momento Salinas, no me acuerdo exactamente en qué año, pero sí tuvo cifras hasta de 84. En la de Roy Campos lo pone, por ejemplo, a Fox en 70%. Pero ese es al inicio, ¿no? Él solo compara los inicios, ¿no? Te digo, 80 lo ha logrado alguien alguna vez, sí, pero no al principio de gobierno, sino que nada. De hecho, en el Financiero, Alejandro Moreno publicó al final las tendencias de cada presidente, y sí es muy interesante. Los dos gobiernos, el de Salinas y el de Zedillo, muestran empezar 50 y tener una tendencia hacia arriba y luego una ligera caída al final. Ese es, digamos, era el tránsito normal del acuerdo. O sea, te conocen, te van conociendo, y esto me lleva ahorita al comentario. El caso de los panistas es muy impresionante porque son flat. Yo creo que como fueron sus gobiernos. Exacto. Sus gobiernos fueron muy poco, pues qué sé yo, sexy. Pero que no terminan con malos números. No, como empezaron terminan. Sí, Fox sube, tiene unas aprobaciones altas en algún momento, pero luego se va. Y son casi horizontales, ¿no? Y después viene, pues bueno, Enrique Peña Nieto, que pues todos sabemos, conocemos la caída estrepitosa y la más grande que hemos llegó tenido. A tener un punto de aprobación importante, ¿no? Como todos, pero 57, 58, y de ahí empieza la pendiente. De hecho, empieza cuando modifican las expectativas. ¿Te acuerdas? Llegamos y vamos a crecer, y luego, pues no, fíjate que siempre no. Allí empieza la vuelta, y luego los eventos que lo fueron llevando. En estos años, viendo varios sexenios,
¿recuerdas otro momento en el que hubiera tal divorcio entre lo que llamamos la opinión pública y la opinión publicada? No. Porque en muchas mesas, incluyendo esta, de pronto hay muchas cosas que nos preocupan, pero las encuestas pues, cuentan otra historia. No, estaba oyendo otras mesas, la tuya misma, y eso comentaba con Mauricio casualmente, ¿no? O sea, que es increíble este divorcio tan importante, lo rápidamente que logró enajenar a la opinión pública. Eso sí es impresionante. Yo nunca había visto algo así. Y bueno, es natural, no ha hecho ningún esfuerzo por lograr lo contrario, ¿no? O sea, digo, de fifís, prensa vendida, ya no sé qué más adjetivo puede usar, pues es poco a los probable intelectuales, que lo a los académicos, a todos los que tienen casi espacio. a todo el que piensa. No quiero implicar con eso nada más que lo que dije, o que piensa distinto que él, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué está pasando, Mauricio? Esto es muy importante que La verdad es que la población sigue, su relación con respecto al presidente López Obrador es la misma que en la elección, o sea, un enorme deseo de cambio, un enorme deseo de cambio que te lleva a ponme a las momias de Guanajuato y voto por ellas, pero no quiero más de esto, ¿no? Sí. Entonces va, tal. Y llega, y tampoco quise implicar nada con eso, por cierto. No. Si era simplemente Pon una lo figura, que quieres, claro, cualquier figura iba a tener eso. Claro. Ya, luego pensé de quién, bueno, no era la mejor figura y hubieran ganado así. Hay un deseo de cambio enorme. Hay una combinación impresionante de una opinión tremendamente negativa sobre la situación del país y un enojo muy grande. En una encuesta panel que hicimos con el CIDE, que es una belleza, ahí vamos a ver las mismas personas, cómo fueron evolucionando desde marzo, que inició la campaña, y acabamos de terminar la cuarta ola. ¿Y se sigue haciendo? ¿Se va a hacer durante el gobierno? No se puede llevar tan lejos un panel, porque la gente se te va, la pierdes, etcétera, ¿no? Además, ya no hay financiamiento. Okay. Entonces, pero ahí lo va a la hacer. Última medición de cuánto le estamos haciendo, tengo solo la medición que es el 81% de las preferencias, no hemos todavía analizado el detalle, pero a donde voy están enamorados del cambio que querían. La gente sigue juzgando al presidente con base en eso. ¿Es un cambio o no es un cambio? Y él ha sabido hacer muy bien la manera de convencernos de que lo es. Está cumpliendo la expectativa de cambio. Lo más aprobado, pues claro que, fíjate, la más alta es quitarle las pensiones a los presidentes. Roy Campos tiene una lista la más larga. Lo cito ni porque es mi amigo y porque es muy bueno, pero además porque tiene la lista más larga. Entonces está ahí en primer lugar las medidas simbólicas. Ahí van puras medidas simbólicas, Los Pinos, bla, 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 todos Ahora, Suru. ¿qué pasa antes con temas? Lo que antes era Suru y ahora es Yeta, pero claro, también era blanco. Pero sigue estando en la categoría, Exacto, digamos. ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con políticas como el asunto de las estancias, el tema de los albergues, el propio tema de la gasolina, el tema de la violencia que está a niveles récord? No digo que sea responsabilidad del presidente, pero no ha cambiado la tendencia. Eso es lo más impresionante. Y déjame terminar una parte con esta. La única medida que está ahí, y no solo los símbolos, es lo del huachicoleo. Es una medida. Sí. Y esa ahí está y está aprobada. Si sigues viendo las cosas, llega incluso a cosas muy reprobadas. Está lo de las estancias, pero ahí te diría, vámonos con calma todavía, porque apenas empezaba cuando se levantó esta encuesta. Todavía no era parte de la agenda pública. Hay que esperar un poco y habrá nuevas encuestas que lo vayan revelando. Pero sí es cierto, va en contra de su definición misma. Digo, no hay medida más neoliberal que lo de las claro, que el mercado lo resuelva. Yo doy ya ellos. Bueno, lo que él dice que es neoliberal, por cierto. Sí. Entonces está esto, están enamorados del cambio y todavía no juzgan con base en hechos. Entonces, ¿cuándo va a empezar a cambiar esto? Precisamente en ese momento. ¿Cuándo empezarán los mexicanos a demandar hechos? Es muy difícil saber, es muy difícil prever. Pero lo que sí es cierto es que está colocado él en un discurso de gran economía, de que todo está bien, todo está maravilloso y lo que sea, y no es así. No. O sea, bueno, en diciembre hubo 500,000 desempleados, aproximadamente 350,000 en el sector privado y un pico muy fuerte en el sector público. Pero ahora viene la otra explicación. Te enseño, hicimos una gráfica en la cual pusimos arriba los datos duros del aumento de homicidios. Van de 2.800 y algo por mes, por día, ya no me acuerdo. Y sube
Y a la pregunta, ¿ha mejorado o no la seguridad pública? De estar en 80 y la ha empeorado, pasó a 40 y tantos. Wow. Entonces, es que la opinión pública no se da aislada, es decir, Claro. no es una opinión y otra opinión. No, hay tremenda ambiente. correlación entre las preguntas. Si tú apruebas al presidente, la economía está bien, etcétera, etcétera. Tu percepción termina siendo Tu más percepción positiva se filtra, por eso el índice de precios, ¿cómo se Sí, llama? el de confianza del consumidor está en las nubes. Igual, y si preguntas sobre el Es clima, consistente. aunque estés mal, va a estar Claro, padrísimo el clima, todo, ¿sabes por qué? Porque tienes una actitud positiva al respecto. Deja que vengan los problemas económicos, porque ahí es donde sí no va a tener para dónde hacerse. O sea, digo, a donde va lo de las calificadoras, Sí, Pemex sí, y sí. demás, es al desastre. O sea, si le quitan el grado de inversión a Pemex, lo que sigue es la deuda soberana. Sí. Y lo que sigue es la inversión en México. Y ahí un año tremendamente complicado en el mundo. Sí. Muy, Se está muy, desacelerando cada en vez todos más. lados. Hoy están las notas, el viernes Sí. salieron las notas del empleo en Estados Unidos que ya se detuvo. Y eso Entonces, sí puede entonces mover la vamos a aguja. ver, ahí vas a ver cómo, cuando ya te llega al bolsillo, cuando ya no cumple expectativas Ya. tan maravillosas como las que está, ahí sí vamos a ver. Y además, Sí. de 81%, solo hay para abajo. Claro, No claro. hay manera. Claro. ¿Para Pues sí, dónde te haces? que siga subiendo. Entonces está ahí. Doctor, qué gusto. Encantado, Y Mario. muchas gracias. Encantado. Estaremos con dando mucho lata gusto. más seguido. No, pues con mucho gusto aquí. Gracias, el doctor Ulises Beltrán. Vamos a una pausa y regresamos con Mauricio Mechulam. Ya volvemos.